Dios me les bendiga, bienvenidos a un estudio más de la bendita y santa palabra del Señor. Bienvenidos a aquellos que por primera vez nos sintonizan en este ministerio. Tenemos un interés básico, ¿verdad? En que usted crea en la palabra de Dios, que lea la palabra del Señor, que medite en ella, ya que eso es lo que a nosotros, ¿verdad?, nos ha llenado de satisfacción, de alegría, de gozo. Y hay muchas cosas maravillosas que aprender de la palabra del Señor. Así que le invitamos a que se una con nosotros para estudiar la palabra del Señor. Tenga lista su Biblia, lista también una pluma, lápiz, cuaderno o libreta para que usted apunte. Y así, ¿verdad?, el día de mañana, o terminando este estudio, se ponga a repasar las Escrituras. En ocasiones leo varios versículos, pero siempre recomiendo que lean antes y después, porque pues, sería imposible de repente leer todo el capítulo completo, máxime cuando usamos varias Escrituras. Pero por eso les invito a que sigan meditando en ellas, especialmente en aquellas escrituras en las que pudiera haber una controversia o que quizá hay dudas en cuanto a su doctrina o lo que usted ya tiene preconcebido. Entonces es bueno que usted repase desde arriba hasta abajo la escritura que estamos tocando, ¿verdad? Porque aquí no pretendemos decir que tenemos los únicos que tenemos la verdad, o que aquí está la salvación, somos el único lugar del mundo. No, nada de eso. En su mano está ahí la verdad y es la palabra de Dios. Y el acceso lo tenemos todos, así que solamente lea la Biblia y pidamos a Dios siempre en oración que nos dirija en lo que vamos a estar estudiando. Así que por favor, antes de pasar la palabra de Dios, vamos a orar, pero ya tenga lista esa libreta, ese cuaderno, esa pluma o lápiz y la Biblia para meditar en ella, y vamos a orar en este momento. Padre, en el nombre de Jesús, en este momento le damos gracias, Señor, por la bendición que nos da de estar vivos, Padre. Por la bendición, Señor, de estar en este momento también transmitiendo. Gracias, Padre, por la bendición también de lo que recibimos en este día, Señor. Aún por las pruebas, gracias, Padre. Gracias por cada uno de los que están uniendo con nosotros, Señor, para unirse en un sentir, Señor, leer su palabra, meditar en ella, Padre. Le pedimos dirección, Señor, para poder meditar en la palabra. Le pedimos también dirección para poder dirigir, Señor, este estudio. Que no sean las ideas de los hombres, Señor, sino que sea su palabra exclusivamente la que nos esté guiando. Porque tanto yo, Señor, como los que van a estar escuchando, necesitamos de esta palabra bendita, Señor. No de interpretaciones humanas, ni de hombres inteligentes o sabios, Señor, sino realmente qué es lo que usted ha dejado plasmado en la Escritura para que nosotros meditemos en ella. Señor, desde ya damos gracias por este momento también y declaro victoria en todo lo que hagamos en el nombre de Jesús. Amén y amén, Señor. Amén. Bien, el tema de esta tarde, el velo nuevo. Ya hemos tocado en otra ocasión acerca de este velo, pero vamos a profundizar un poco más. Tema, el velo nuevo, y la escritura es Éxodo capítulo 26, versículo 30 al 34. Éxodo 26, versículo 30 hasta el versículo 34. El velo nuevo. Éxodo capítulo 26, versículo 30 al 34, dice en el nombre de Jesús, versículo 30, y alzarás el tabernáculo conforme a su traza que te fue mostrado en el monte. 31, y harás también un velo de cardeno y púrpura y carmesí y de lino fino torcido. Será hecho de primorosa labor con querubines. 32, y has de ponerlo sobre 4 columnas de madera de acacia cubiertas de oro, sus capiteles de oro sobre basas de plata. 33, y pondrás el velo debajo de los corchetes y meterás ahí del velo adentro el arca del testimonio, y aquel velo os hará separación entre el lugar santo y el lugar santísimo. 34, y pondrás el propiciatorio sobre el arca del testimonio en el lugar santísimo. Ya en otra ocasión hemos hablado acerca de que fue la idea de Dios el de hacer un tabernáculo representando la presencia misma de Dios en aquel lugar. Dios no tenía necesidad de hacer eso, sin embargo, lo hace para nosotros. El tema, recuerdo, en aquella ocasión le pusimos el tabernáculo de reunión. ¿Por qué? Porque Dios manda hacer el tabernáculo para que el ser humano tenga un encuentro con Dios. Siempre Dios ha estado buscando al ser humano, pero el hombre siempre ha estado buscando alejarse de Dios. ¿Verdad? Por eso vemos tantas doctrinas diferentes, tantas ideologías diferentes, aún el ateísmo, el agnosticismo, todo ese tipo de creencias es precisamente alejarse de Dios.
aún las religiones, alejarse de Dios, porque por medio de las obras quiere acercarse a Dios. Cuando Dios dejó establecido un solo camino para acercarse a Él. No dejó 2, 3, ni buenas ideas, no dejó un solo camino, y hoy lo vamos a ver. Entonces Dios siempre dejó algo para que el hombre se comunicara hacia Dios directamente. Y eso es lo que vamos a ver hoy en este día. Aquí vemos en esta porción bíblica, vemos cuando Dios manda hacer el tabernáculo, pero dentro del tabernáculo lo divide en 2 secciones. Una sección más grande que la otra. En otra ocasión hablaremos acerca de las divisiones y también de sus medidas. Y dejó un lugar más pequeño llamado el lugar santísimo. Y de eso es lo que vamos a ver hoy en día, lo que hacía la separación entre el lugar santísimo y el lugar santo. El lugar santo era el lugar más amplio. El lugar santísimo era un lugar muy especial. Dice en el versículo 31, bueno, primero 30 dice que Dios ya le había mostrado a Moisés una figura, una maqueta, vamos a ponerlo así, una maqueta de la que él haría en la tierra. Moisés ya había tenido el privilegio de ver aquel tabernáculo, vamos a poner así, espiritual, eso lo vemos en otro estudio, ese tabernáculo espiritual. ¿Por qué? Porque Dios quería que ese tabernáculo que Él tiene creado ya está creado ese tabernáculo, Moisés hiciera uno semejante aquí en la tierra. Entonces tiene un significado grandísimo. Yo por años, incluso aquí en este lugar, hace ya más de 10 años, no, ya bastante tiempo, di temas acerca del tabernáculo. Hubo más o menos como 2 años que me afané mucho en el tabernáculo, y de hecho tengo un tema que no le he dado nunca, se llama así precisamente el misterio del tabernáculo. He dado pequeños estudios, pero nunca uno a profundidad. ¿Por qué? Porque el tabernáculo tiene un significado muy importantísimo para la humanidad. Entonces es muy importante, usted que está viéndome en este momento, medite, busque las citas del tabernáculo y se va a dar cuenta de lo maravilloso que es el tabernáculo, y que en el antiguo pacto es solamente la sombra de lo que ha de venir adelante. Por eso aquí en el versículo 30, Dios dice, ¿verdad?, que le enseñó a Moisés un tabernáculo ya hecho por Dios, pero ahora lo iba a hacer Moisés en la tierra, pero con cosas terrenales. En el versículo 31 le dice ahí: y harás también un velo de cardeno y púrpura y carmesí y de lino fino torcido, será hecho de primorosa labor con querubines. Note que ahí hay querubines, ¿verdad?, dibujados en las cortinas o el velo. En el 32, y has de ponerlo sobre 4 columnas de madera de acacia cubiertas de oro, sus capiteles de oro sobre basas de plata. En el 33 dice: y pondrás el velo debajo de los corchetes, y note lo que dice aquí adelante: y meterás ahí del velo adentro el arca del testimonio. Aquel velo os hará separación entre el lugar santo y el lugar santísimo. Era una cortina, no creo que un velo transparente, no era una cortina. Entonces lo que estaba ese velo ahí tapando era que no podían ver hacia adentro de ese lugar santísimo. En ese lugar santísimo estaba el arca del pacto, o el arca del testimonio. Y en esa arca era la presencia misma de Dios. Yo creo que todos conocemos la historia cuando los filisteos se llevan el arca, ¿verdad?, por allá en Samuel, se llevan el arca, y Dios permite eso por la desobediencia de Israel. Estaban en pecado. Entonces cuando se llevan el arca, allá estaba con los filisteos y lo ponen frente a su Dios, y el día siguiente aquel dios Dagón cae en tierra, o amanece en tierra. Luego los filisteos lo vuelven a levantar. Al día siguiente aparece ya desarmado aquella estatua. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios no admite otros dioses. Entonces se asustan tanto, que hay una enfermedad sobre ellos. En algunas versiones dice que eran hemorroides. Entonces cae esa enfermedad sobre los filisteos, y mandan el arca, ¿verdad?, de regreso con los israelitas. ¿Por qué? Porque era la misma presencia de Dios. Y eso ha llevado a hacer películas, historias, en fin, tantas cosas acerca de esa arca. Pero bueno, volvamos al tema. Ese velo, esa cortina, hacía esa separación. Nadie podía ver adentro de ese pequeño espacio llamado el lugar santísimo. Entonces el sacerdote llegaba hasta ahí, hasta el atrio, llegaba al salón grande, y para entrar al salón pequeño era solamente una vez al año, y el sumo sacerdote era un hombre escogido para que entrase, hacía sacrificio por él, para que entrase limpio a aquel lugar, y tenía que tener una vestimenta especial, diferente a los sacerdotes, y él entraba a aquel lugar. Si no estaba purificado, pues moría. Entonces esa es la importancia del lugar santísimo. Pero Dios dejó ese lugar santísimo y dejó ese velo
pero nadie podía ver allá más que una vez al año un solo personaje. Vamos más adelante. Ahora apúntele por ahí, por favor. Números capítulo 4, del versículo 1 al 20. Números capítulo 4, versículo 1 al 20. Números, se va a encontrar enseguida Levíticos al lado derecho y ya enseguida se va a encontrar el libro de Números. Capítulo 4, del 1 al 20. El velo nuevo. Números capítulo 4, versículo 1. Me voy a estar brincando varios versículos, ¿verdad? Porque es largo todo esto lo que hay que ver y hay que explicar más. Pero le digo que lo apunte, porque cuando termine yo el estudio, vaya usted leyendo todo con calma, ¿verdad? Porque por causa del tiempo no podemos leer todo completo. Entonces voy a brincarme algunos versículos, pero es del 1 al 20. Y puede leer todo el capítulo 4 también. Habla acerca de lo mismo. Pero vamos a centrarme en estos versículos. Versículo 1. Y habló el Señor a Moisés y a Aarón diciendo. 2. Toma la cuenta de los hijos de Coat, de entre los hijos de Leví, por sus familias, por las casas de sus padres. Note que ahí Dios escoge, en primer lugar, el libro de Levítico se llama porque ahí escoge a los levitas. Y de esos levitas escoge a la familia de Coat. Brínquese ahora al versículo 4. Este será el oficio de los hijos de Coat. Acuérdense que los apartó de la tribu de Leví, la familia de Coat, y dice en el 4, este será el oficio de los hijos de Coat en el tabernáculo de la consagración, y dice en el lugar santísimo. Es decir, los de Coat se iban a encargar de ese lugar específico. Versículo 5. Cuando se hubiere de mudar el campo, vendrán Aarón y sus hijos y desarmarán el velo de la tienda y cubrirán con él el arca del testimonio. En el 6. Y pondrán sobre ella la cubierta de pieles de tejones y extenderán encima el paño todo de cardeno y le pondrán sus varas. Ahí me detengo un poco. Ahí tenían que tapar el arca, pero tenía que ser solamente Aarón. No podía entrar ni los de Judá ni los de Gad, nadie podía entrar. Solamente Aarón y sus hijos desarmaban ahí todo eso y cubrían el arca. Ya estaban ellos dentro del lugar santísimo, cubrían el arca, tenían que taparla bien. Y eso es muy importante entenderlo, que no era para todos entrar al lugar santísimo. Solamente el que Dios escogió para que entraran y tenían que purificarse. Nadie más. Vamos a ver más adelante. Brínquese al versículo 15. Pero usted lea todo el capítulo 4 cuando terminemos este estudio. Versículo 15. Y en acabando Aarón y sus hijos de cubrir el santuario y todos los vasos del santuario, cuando el campo se hubiere de mudar, vendrá después de ello los hijos de Coat para conducir. Mas no tocarán cosa santa, que morirán. No podían tocar las cosas santas que iban a morir. Estas serán las cargas de los hijos de Coat en el tabernáculo de la consagración. El Señor dijo, de la tribu de Leví me van a adorar, van a ser ellos mis sacerdotes, pero de la tribu de Leví específicamente voy a escoger a la familia de Coat para que me sirvan en el lugar santísimo. Pero no pueden tocar nada santo, por eso que tenían que cubrirlo con las pieles, con los mantos, taparlo. Ponían unas varas en aquella arca, y también en la mesa del incienso, y en todo ponían unas varas como agarraderas. Entonces lo agarraban, ¿verdad? Como una camilla, vamos a poner así, como un tipo de camilla, sin ver lo que estaba dentro. Nadie podía ver lo que estaba ahí, ni tocarlo, porque dice en el versículo 15 que morirían. Es decir, cuando Dios les manda en el desierto hacer este tabernáculo, tenían que armarlo y desarmarlo. Caminaban y luego ya les daba la señal que pararan en cierto lugar. Ahí paraban y armaban entre todos. Cada quien armaba lo que le tocaba hacer. No podían los de Coat ir a ayudarle a otros hermanos allá. No. Cada quien tenía algo que hacer. Usted puede leerlo en toda la Biblia. Bueno, en el libro de Levíticos y Éxodo. Verá cómo tenían que armarlo y desarmarlo. Y quiénes eran los encargados de ciertas columnas, de ciertas cortinas. ¿Por qué? Porque así cada quien respetaba su espacio. Ahí no había de que, es que a él le tocó lo más liviano y a mí me dieron más pesado y siempre yo lo mismo. No. Era Dios el que había escogido eso. Por tanto, también nos enseña a nosotros, otro día que hablemos del tabernáculo, nos enseña que cuando Dios nos pone a trabajar en un área, no es porque al otro quiera darle un trabajo más liviano o menos, menos comprometido. No, si a Dios le escogió para que cargue ese trabajo, es porque usted puede con él.
no para que se queje que el otro no lo hace. Entonces, específicamente Dios ha dejado trabajos a cada uno, y cuando usted se mete al trabajo de otro, es por eso que se desanima. Quiere cambiar al otro y quiere hacer el trabajo del otro. No, no, haga lo que Dios le ha dado para que no se desanime. Entonces no se meta en lo que no es su trabajo. Aquí lo mismo, Coat era el encargado del lugar santísimo, pero aún ellos que eran encargados no podían tocar nada santo, porque según el versículo 15 morirían. Vamos al versículo 19. Versículo 19. En el nombre de Jesús, mas esto haréis con ellos para que vivan. Óigalo bien, hay una advertencia. Para que vivan y no mueran. Cuando llegaren al lugar santísimo, Aarón y sus hijos vendrán y los pondrán a cada uno en su oficio y en su cargo. O sea, cada quien lo que le correspondía. Dios había establecido eso. Y en el 20, no entrarán para ver cuando cubrieren las cosas santas que morirán. O sea que ni siquiera, no nomás tocar, si ni siquiera podían ver adentro. Es decir, a ver, tío Aarón, déjame ver ahí, a ver qué hay adentro. Y la cosa le ganaban, se acercaba, moría. No podían hacerlo. Entonces, aquí nada de que, ¿por qué al hermano solamente le toca predicar? Porque él sí está en el púlpito y yo no. Cuidado, mi hermano, sé que vayas a ver algo que no te corresponde y vas a morir espiritualmente. ¿Por qué? Porque te quieres meter donde no te corresponde. Entonces, todos tenemos una área específica. Todos los cristianos somos llamados a trabajar en la obra. No llamó a perezosos para que sigan en la pereza, no. Dios ha llamado a hombres y mujeres trabajadores para que hagamos el trabajo del Señor. Si eres de los que calientan bancas, te debes de preguntar si realmente tienes una buena relación con Dios. No me digas, sí, yo la tengo. No, el fruto es el que dice si tenemos buena relación o no. Porque la Biblia dice que por el fruto se va a conocer. Así que con el Señor es fácil identificar quién sí y quién no es cristiano. Eso es sencillísimo. Pero bueno, aquí el Señor le dice que no podían tocar, versículo 15, versículo 20, ni siquiera ver las cosas, porque morirían. Para algunos puede sonar exagerado y que tiene que ver, pero Dios tenía un plan con todo ello. Entonces, cuando Dios deja las reglas, cuando Dios deja los mandamientos, es para beneficio mío. Le dijo el Señor a Adán, no toquen de ese árbol, ¿verdad? Porque el día que coman de ese árbol van a morir. Entonces, cuando el Señor prohíbe algo, deja sus mandamientos, por nuestro beneficio, el que Adán comiera o no comiera de ese árbol, no quiere decir que hacía a Dios más Dios o más santo o más bueno, no, no. Eso beneficiaba a Adán y a Eva. Entonces, eso hay que tener mucho cuidado. Así que, hermanos, cuando Dios te manda a trabajar, haz tu trabajo, no te metas con los demás. Si crees que aquel no hace lo mismo que tú haces, es porque Dios lo tiene ahí. Tú haz lo que a ti te corresponde. Ahora, aquí está. Coat era el encargado de hacer todo eso, pero ni ellos tenían el privilegio de ver qué había abajo de las pieles, ni siquiera ni mirar. Entonces, eso era la muerte. No dice, quizá mueran. A la muerte pasa algo, no, morirán. Eso es así enfático, morirán. Entonces, por tanto, no podían ver adentro de ese tabernáculo. Entonces, vamos a poner desde el principio. El Señor le dice a Moisés, este es el modelo que quiero que hagas allá en la tierra. Bueno, porque donde estaba Moisés, en ese lugar santo, en ese monte santo de Dios, ahí estaba en ese momento en un área donde no hay tiempo ni espacio. En otra ocasión vamos a hablar acerca de eso, ¿verdad? Porque hay lugares donde no hay tiempo y espacio. Entonces, ahí estaba Moisés. Para Moisés habían pasado unos cuantos minutos, pero para acá abajo habían pasado 40 días. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Le enseña el modelo y le dice, mira, así lo vas a hacer. Cuando Moisés baja, entonces le dice lo que hay que hacer. Y lo hace. Entonces le da ya también su trabajo a los levitas. El Señor lo aparta para su servicio. Y dentro de los levitas escoge a Coat y a varias familias de los levitas para ciertos trabajos. Pero vamos a hablar del que está encargado del lugar santísimo. Entonces dice, Coat, tú vas a encargarte de esto. Cada vez que nos movamos, tú te vas a encargar de esto. Llega Aarón y sus hijos, desarman el lugar del Santísimo, tapan las cosas, tú llegas, meten las varas y vas a cargarlo y te lo vas a llevar. Ni la vas a tocar, ni la vas a ver, porque entonces vas a morir. Fácil, sencillo. Ahora, vamos más adelante. Eso era cuando armaban y desarmaban el tabernáculo. Ahora vamos al nuevo pacto. Entonces, eso es donde tenemos que centrarnos hoy en esta tarde. Mateo capítulo 27, apúntele por favor, Mateo 27, capítulo 50 al 54. Mateo 27, versículo 50 al 54.
Mateo 27, versículo 50, dice en el nombre de Jesús. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado con grande voz, entregó el espíritu, es decir, murió. 51. Y aquí el velo del templo se rompió en dos, de alto a bajo, y la tierra tembló, y las rocas se hundieron. 52. Y los sepulcros se abrieron, y muchos cuerpos de santos que habían dormido, que estaban muertos, se levantaron. 53. Y salidos de los sepulcros, después de su resurrección, vinieron a la santa ciudad, es decir, a Jerusalén, y aparecieron a muchos. Y en el 54, y el centurión y los que con él estaban vigilando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera, diciendo, verdaderamente el Hijo de Dios era este. Ahora, ¿qué es lo que pasa en el versículo 50? Cristo entrega el Espíritu, murió. Pero en el momento mismo, cuando muere, se rompe el velo de arriba hacia abajo. Ese velo era el que hacía separación entre el lugar santo y el lugar santísimo. Pero ahora estamos en el templo de Salomón. Ya no estamos en el templo, perdón, en el tabernáculo. Pero a figura del tabernáculo se siguió también haciendo el templo de Salomón, que fue destruido varias veces y luego fue reconstruido. Ahora, ¿qué es lo que pasa aquí? Dice el versículo 51, he aquí el velo del templo, y me llama la atención que especifica que se partió de arriba hacia abajo. Hubiera dicho, se abrió o se rasgó el velo, y punto, no había ningún problema. Yo sé que se rompió. Pero cuando especifica la Biblia que de arriba hacia abajo, tiene un simbolismo muy importante. Todas las cosas que están en la Biblia tienen algo importante, no están ahí por accidente o por casualidad. Cuando dice que se rasga de arriba hacia abajo, está hablando de lo divino hacia lo terrenal. Es o lo celestial a lo terrenal. Muy importante entender que cuando Cristo muere, se abre el velo. Aquel velo que le había dicho a los de Coat, que no podían ni siquiera asomarse a ver qué había atrás del velo, porque iban a morir. Ahora imagínese usted, acaban de crucificar a un hombre que tenían dudas que si era hijo de Dios, o era un charlatán, era un mentiroso. No sabían los fariseos, lo juzgaron, fue a la cruz. Imagínense ahora cuando el Señor muere, se abre ese velo. Imagínense por un momento los fariseos y los sacerdotes que estuvieran ahí en ese momento, que ven que de repente ahora ellos pueden ver hasta el lugar santísimo, donde solamente ya en el nuevo pacto registra al padre de Juan el Bautista, que es el que está en ese lugar. Entonces, claro que había más, pero del que registra la Biblia es solamente a Zacarías. Entonces se parte aquel velo, y ahora cualquier sacerdote, cualquier persona podía ver a través de ese velo, porque estaba abierto. Y no fue el hombre el que lo abrió, no fue una turba de locos ahí para abrir y romper el velo, no. Fue el mismo Dios que cuando muere Cristo, entonces se parte de arriba hacia abajo el velo, y ahora podían ver hacia adentro del velo. Y ese significado es muy importante. Ese velo ya no tenía validez, porque la muerte de Cristo ahora nos daba otro sentido al nuevo pacto. Entonces, vayamos siguiendo los pasos. El Señor manda hacer el tabernáculo. No fue idea de Moisés, que dijo, ¿sabes qué? Tengo una buena idea, voy a hacer esto. No, fue idea de Dios. Y luego Dios le dice también que tiene que dividir en dos secciones, una más grande que la otra, el lugar santo, el lugar santísimo. Y entonces le dice también que haga ese velo con querubines, y atrás estaba el arca del pacto. Y el arca del pacto era la presencia misma de Dios. Entonces cuando llega y se parte, ahora ya podían ver hacia adentro, y nadie murió. Ahí ya no murieron. ¿Por qué? Porque ya había quedado anulado ese pacto antiguo. Ese pacto que se había hecho allá en el Sinaí, donde Dios le dice que hicieran ese tabernáculo, porque lo iban a llevar en el desierto, que solamente los de Coat, eran encargados de cargar las cosas santísimas. Entonces, ahora cualquiera tenía acceso a ese lugar. Bueno, no cualquiera, ahora vamos a ver quién tenía acceso. Pero ahora por el sacrificio de Cristo, de haber muerto en la cruz, ahora está abierto ese velo. Es decir que ahora ese pacto queda nulo. Ahorita vamos a ver más adelante. Acompáñenme ahora a Juan 14:6, que muchos no lo sabemos de memoria, pero a veces no entendemos a qué se refiere. Juan capítulo 14
y versículo 6. Juan capítulo 14 y versículo 6. Juan 14, 6 dice en el nombre de Jesús. Jesús le dice, yo soy el camino y la verdad y la vida. Note que dice aquí, nadie viene al Padre sino por mí. Nadie tiene acceso a Dios si no es por el único camino. Es ahí donde vemos que las religiones no sirven para nada. Por eso le digo, yo no lo saco de nadie de la religión, no, le digo, lea la Biblia, entregue la vida al Señor. Mi trabajo no es sacarlo de su religión o denominación, no. Mi trabajo es que usted crea en la Biblia, que se enamore del Señor, que le entregue la vida al Señor. Ese es mi trabajo. De hecho, hay gente que no vive aquí cerca de Riverside, donde yo vivo. Entonces, por más sería que los invitara aquí, donde tengo la verdad, y soy el único que tiene la verdad. No, eso es mentira, hermano. Ahí en tu pueblo, ahí en tu ciudad, ahí en donde quiera que te encuentres, ahí está la verdad. La verdad es el Señor y es el único camino. No es ninguna religión. Así que para que no te jactes que tienes un apóstol, que tienes un profeta, que tienes la cruz más grande, más reconocida, que tienes no sé qué personaje, de nada sirve eso. Lo único que sirve es que vayas por el único camino. No hay otro camino. Hay un dicho que dice, todas las religiones van a donde mismo, y es verdad, todas las religiones van a donde mismo. Pero hay un solo camino que va al Padre, nada más uno. Y no digo que lo tenemos nosotros aquí nada más los únicos en el mundo, no es cierto. Aquí dice en el versículo 6, el Señor Jesús hablando dice, Jesús le dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y hemos aclarado en otra ocasión que no dice, yo soy un camino, porque si dijera yo soy un camino, quiere decir que hay otro o más caminos. Cuando dice yo soy el camino, pone el artículo el, está definiendo que es el único. El ejemplo que he puesto, yo le pido un libro, digo, pásame un libro. La pregunta del que me lo va a pasar va a ser, ¿cuál? Yo ya le digo, pásame la Biblia roja. Entonces, cuando le especifico con el artículo la o el, le estoy especificando lo único que quiero. O específicamente ese libro quiero. Pero decir un camino, cualquiera es bueno. Todas las religiones son iguales. Sí, las religiones sí, pero hay un solo camino para llegar al Padre. Eso dice la Biblia y no hay interpretación ahí. Eso dice el Señor mismo. Versículo 6. Jesús le dice, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. No hay otra forma de llegar a Dios. Hoy las demás religiones tienen que aceptar a Cristo también. Ahora, si no lo creen, es un problema de ellos. Mi trabajo es decir lo que dice la Biblia. La Biblia dice que Él es el camino, el único camino para ir a Dios. Ahora, había un velo que hacía división entre el lugar santo y santísimo. Y solamente el sumo sacerdote podía entrar una vez al año al lugar santísimo. Pero en la muerte de Cristo, en el 27:50 de Mateo, dice que entrega el Espíritu, y en el 51 dice que el velo es partido de arriba hacia abajo. Ahora podían ver hacia adentro, cosa que no podían hacerlo antes. Ahora sí pueden ver los sacerdotes, los fariseos, los escribas, el pueblo en general podía ver ahora a través de ese velo. Cosa que era de miedo porque sabían que iban a morir, pero no murieron. ¿Por qué? Porque ese pacto quedó ya nulo. Ahora hay un camino para ir al Padre. El arca del pacto representa al mismo Dios, al único Dios verdadero. Ese arca, que era un simbolismo de Dios aquí en la tierra, es el mismo Dios. Para entrar a ese Dios o para llegar a ese Dios ya tenemos acceso a través de un solo camino. Acuérdense de eso, hay un solo camino para ir al Padre. Acompáñenme ahora a 1 Timoteo capítulo 2 y versículo 5. 1 Timoteo capítulo 2 y versículo 5. 1 Timoteo 2, 5. Y dice en el nombre de Jesús, 1 Timoteo 2, 5. Porque hay un Dios y un mediador entre Dios y los hombres, el hombre Cristo Jesús. Solamente hay un Dios y hay un solo mediador. No hay dos, no hay tres.
Ni la Virgen María, ni los apóstoles, ni mi abuelita que me quería mucho, ni mi padre que está en el cielo, ni fulanito que me amaba mucho. No, nadie puede interceder por mí, solamente Cristo. Otro dice, no, pero solamente para salvación. Eso sabemos que dice la Biblia, ¿verdad? Que hay que orarle al Padre en el nombre de Jesús. No hay otro intercesor, no está la Virgen María, no están los santos, no están nuestros abuelos o antepasados, no, solamente directamente Dios. Eso dice la Biblia. Eso no lo interpretamos nosotros, eso dice el Señor Jesús. Dice aquí, porque hay un Dios, nada más. Ahora, si usted cree que hay más, es otra cosa diferente, no cree en la Biblia. Si hay otro mediador, no cree en la Biblia, cree en otra cosa, menos en la Biblia. Dice, hay un mediador entre Dios y los hombres. Y luego, ¿qué es lo que pasa? Dice, ¿quién es? Es Cristo Jesús. Es el mediador que hay entre Dios y los hombres. Pero él es el único camino para llegar al Padre. No hay otra forma de llegar a Dios. No hay ningún otro método más que directamente por Cristo. Si usted cree que es su apóstol y cree que es su profeta, cree que es su religión, no está basado en la Biblia, porque la Biblia dice que solamente a través de Cristo Jesús, su sacrificio en la cruz, es que tenemos acceso al Padre. No hay otra forma. Ahora, si usted no cree en la Biblia, bueno, eso ya es otra cosa. Pero los que creemos en la Biblia y decimos ser cristianos y creemos que hay otro mediador, entonces no está creyendo en la Biblia. Vamos más adelante. Acompáñeme ahora, ahí a un lado, al lado derecho, Hebreos capítulo 6, apúntele por favor. Hebreos 6, versículo 18 al 20. Hebreos capítulo 6, versículo 18 al 20. Hebreos, ahí enseguida al lado derecho, capítulo 6, versículo 18 al 20. Y dice en el nombre de Jesús en el 6:18. Para que por dos cosas inmutables, en las cuales era imposible que Dios mintiese, tuviésemos un fortísimo consuelo, los que nos hemos refugiado para asirnos de la esperanza propuesta. Note el 19 y el 20. La cual tenemos como ancla del alma, segura y firme, que entra hasta dentro del velo. Óigalo bien, ¿hasta dónde? Hasta dentro del velo. 20, donde entró por nosotros, óigalo bien, donde entró por nosotros nuestro precursor Jesús, hecho sumo sacerdote por siempre, según el orden de Melquisedec. Entonces aquí me surge otra pregunta, y eso es muy importante. Acuérdese, mi hermano, amigo que me escucha, atrévase a preguntar, no le dé miedo, porque muchas de las veces me ha tocado con amigos míos que tienen miedo a preguntarle al sacerdote, al líder espiritual, que les da miedo preguntar. ¿Por qué les da miedo? Total, si no están de acuerdo en la Biblia, pues usted escoge a dónde irse, pero si le contesta conforme a la Biblia, pues acéptelo. Digo, si es que dice que es cristiano, ¿no? Entonces, ¿por qué les da miedo? Usted pregúntele a la gente, pregúntele a su líder. Si no tiene el valor de preguntarle, dice la Biblia que los cobardes no entran tampoco al reino de Dios. ¿Cómo le voy a tener miedo yo al pastor o al sacerdote o al papa o a un rabino? ¿Por qué voy a tenerle miedo? Si para mí lo primero es mi salvación, la de mis seres queridos. Entonces, si eso depende de la verdadera paz con Dios, oiga, yo le pregunto hasta al mismo diablo si es posible. ¿Por qué? Porque yo me quiero salvar. El diablo sabe más de la Biblia que cualquier otro. Entonces, por eso es bien importante que entendamos esto. Usted pregunte, no le dé miedo nada ni nadie. Téngale temor a Dios. ¿Qué dice aquí? Versículo 19, la pregunta. Los cuales tenemos ancla del alma segura y firme, que entra hasta dentro del velo. ¿Ok? Entra allí el Señor. Pero dice en el versículo 20, donde entró por nosotros. Ahí me detengo, esa es mi pregunta. O sea, que entró por nosotros a ese lugar, pero ¿qué se trataba de un principio? Que entráramos nosotros a ese lugar. ¿Que no estaba prohibido de un principio allá en Éxodo el que no podía ni siquiera ver adentro? ¿Por qué ahora dice aquí la Biblia que Él entró por nosotros? O sea, ¿yo qué tenía que ver ahí? Yo tenía prohibido entrar, los levitas tenían prohibido entrar, solamente en su orden y quienes escogía Dios. Los judíos no pueden entrar, los de Gad tampoco podían entrar, los robenitas tampoco podían entrar, nadie podía entrar. ¿Por qué ahora dice entró por nosotros? ¿Qué teníamos que ver ahí? ¿Por qué teníamos que entrar? Recuerde que el arca del pacto es la presencia misma de Dios y Juan 14:6 dice, yo soy el camino,
yo soy la verdad y yo soy la vida y nadie viene al Padre sino por mí. Es decir, nosotros teníamos que entrar al Padre directamente. El Padre es la presencia de Dios aquí en la tierra, en el tabernáculo, perdón, en el lugar santísimo. Y nadie podía entrar directamente al Padre, nadie. Pero Cristo entró por nosotros, versículo 20, donde entró por nosotros nuestro precursor, Jesús, hecho sumo sacerdote por siempre, según el orden de Melquisedec. Recordemos que solamente el sumo sacerdote podía entrar al lugar santísimo, nada más. No podía entrar nadie más que el sumo sacerdote y cuando le tocaba. No es que dijera el sumo sacerdote, oh, en mi cumpleaños voy a entrar yo porque quiero hablar con Dios. No podía entrar, moría ahí. Tenía que ser cuando el Señor le dijera que entrara. Y ya que entrara, tenía que ser purificado ese sumo sacerdote. Y los sacerdotes esperaban en el otro lugar, en el lugar santo. Así que ellos no tenían el privilegio ni siquiera ni de asomarse a la cortina a ver qué había. Entonces, ahora tenemos acceso porque ya entró Cristo primero. Pero entonces, la pregunta era esa, ¿yo tenía que entrar ahí? ¿O teníamos que entrar nosotros? Claro, porque es el acceso a Dios directo. Ahora usted tiene, mi amigo, mi hermano que está escuchándome, tiene usted acceso directamente al lugar santísimo, cosa que antes no teníamos. Es más, ni siquiera sabíamos que teníamos que entrar allá. Ni siquiera sabíamos. El mismo judío, el gadalita, el rubenita, o sea, ellos mismos ni siquiera se preguntaban, yo quiero entrar. No, no podían, porque sabían que estaban limitados. Pero ahora el Señor dice, pueden entrar directamente al lugar santísimo, porque para entrar al Padre, ir directamente al Padre, hay ahora un camino. Cuando Cristo muere en la cruz, entrega el Espíritu, dice la Biblia, en el versículo 51 dice que se rasga de arriba hacia abajo el velo. Es decir, de arriba venía el orden que se acababa todo. No fue una idea de hombres, no, sino que se partía el velo de arriba hacia abajo. Ahora sí tenía acceso directo al lugar santísimo, donde estaba la presencia misma de Dios. Porque nadie puede ver a Dios y vivir. Nadie podía llegar y asomarse atrás de la cortina porque moría. Quiero invitarles, ahí por ahí en YouTube, está ahí, no sé si otro lugar lo tendrán, busque el tabernáculo en tercera dimensión o en 3D, y búsquelo, vea qué hermoso es esos videos. Yo tenía el video ese, pero la compañía quebró y ya no me dio soporte para ello. Entonces, pero yo aquí en este templo, pasé todo el tabernáculo y dimos un paseo por dentro del tabernáculo. Muy hermoso que está eso. Y yo les invito a que lo vean. ¿Verdad? Por curiosidad, aunque no crean la Biblia, pero por curiosidad háganlo. Métase allá al YouTube y vea qué hermoso está todo eso. Pero yo espero en Dios que algún día pueda activar ese CD, porque quedó nulo, pero es muy muy bonito el poder ver el tabernáculo como está hecho. Lo podemos leer, lo podemos imaginar, pero poder entrar en tercera dimensión es muy muy impresionante. Así que le invito a que lo busque y no se va a arrepentir. Búsquelo, hay muchos, así que véanlo para que vean lo hermoso que era eso. Cosa que no podían ver ellos, ahora nosotros podemos verlo aunque sea en tercera dimensión o simulado. Bueno, entonces ya tenemos aquí que ese velo, ¿verdad? Ya lo atravesó el Señor, una vez lo atraviesa Él, para que nosotros tengamos acceso a entrar a ese lugar. Entonces, ni sabíamos que queremos entrar, pero ahora sabemos que tenemos que entrar. Acompáñenme más aquí adelante. Capítulo 9, de aquí mismo de Hebreos, del 1 al 12. Usted puede leer todo el capítulo, perdón, todo el libro de Hebreos, está muy bonito, habla mucho acerca de la ley, y eso es algo muy importante que entendamos también. Hebreos capítulo 9, del 1 al 12. Hebreos capítulo 9, versículo 1 dice en el nombre de Jesús. Pero tenía por cierto el primer pacto. Cuando dice primero es que hay un segundo, mínimo un segundo. Nuevamente versículo 1. Pero tenía por cierto el primer pacto, ordenanza de servicio divino y santuario mundano. Es decir, el primero era terrenal. Pero si habla de un primero, que dice que hay un segundo, mínimo un segundo. 2. Porque el tabernáculo fue hecho, el primero, nuevamente dice el primero, en que estaban el candelero y también la mesa y los panes de la proposición, que es llamado el santuario, es el lugar santo. 3. Y detrás del segundo velo del tabernáculo, que es llamado el lugar santísimo, ahí está el lugar más pequeño, el lugar santísimo donde estaba el arca. 4. Y que tenía el incensario de oro y el arca del pacto, cubierta de todas partes alrededor de oro, en que estaba una urna de oro que tenía el maná
y la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. 5. Y sobre ella los querubines de gloria que cubrían con su sombra el propiciatorio, de las cuales cosas no podemos hablar ahora en particular. Nota el versículo 5, está raro, dice, ¿por qué no podemos hablar de eso ahora? ¿Por qué no? Eso es para otra ocasión, pero ¿por qué no podemos hablar de eso ahora? ¿Qué nos impide? Versículo 6. Y esas cosas así ordenadas, en el primer tabernáculo, nuevamente aclara el primer tabernáculo por tercera vez, siempre entraban los sacerdotes para cumplir el servicio de Dios. 7. Mas en el segundo entraba el sumo sacerdote solo, la segunda parte, en el lugar santísimo, una vez cada año, no sin sangre, que ofrecía por sí mismo y por la ignorancia del pueblo, o sea, por los pecados del pueblo. 8. Oiga, aquí dice, por esto el Espíritu Santo significaba que aún el camino al Santísimo no era manifestado. O sea, no se sabía todavía eso. No había conocimiento de eso. Entre tanto que el primer tabernáculo estaba en pie. Nuevamente el versículo 8, y aquí llama mi atención también, que dice, por esto el Espíritu Santo significaba que aún el camino al Santísimo no era manifestado. No había sido descubierto al lugar santísimo, el camino. Pero es que nadie sabía que teníamos que ir para allá. Estaba prohibido ir para allá. ¿Por qué teníamos que ir hacia aquel lado? ¿Qué dice ahí en el 8? Entre tanto que el primer tabernáculo estaba aún de pie. Es decir, había un tabernáculo anterior, estaba de pie, ahora ya no está ese tabernáculo. 9. Note aquí. Lo cual era figura para aquel tiempo presente en el cual se ofrecían dones y también sacrificios que no podían hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que hacía el servicio. 10. Dice en el 9 que era una figura nada más. Lo del antiguo pacto era una figura, ahora ya no es la figura, está en lo real. 10. Que consistía solo en viandas y en bebidas y en diversos lavamientos y ordenanzas carnales impuestas hasta el tiempo de la reformación. 11. Mas estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes que han de venir, por el mayor, note aquí, por el mayor y más perfecto tabernáculo. Note bien, por el mayor y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de este edificio. Ya está hablando de otro tabernáculo que no es hecho por mano humana. No es hecha como Moisés y los israelitas, no. Este es un tabernáculo, dice ahí, mayor y perfecto. Pero este no es hecho de seres humanos. Versículo 12. Ni por la sangre de machos cabríos, ni de becerros, mas por su propia sangre, entró una vez en el lugar santísimo, obteniendo redención eterna para nosotros. Dice que el Señor, siendo sumo sacerdote, entró una sola vez a ese tabernáculo, perdón, a ese lugar santísimo. Una vez. Con esa entrada que él hizo ahí, fue la última. Por eso es que ya no se lleva a cabo el servicio antiguo. Está hablando aquí en varias ocasiones que el primer tabernáculo. Esto quiere decir que ahora en este segundo es uno muy diferente. Según el versículo 11 dice, mas estando ya presente Cristo, ahora Él está presente, somos sacerdotes de los bienes que han de venir. O sea, hay una promesa ahí. Y dice, por el mayor y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de este edificio. Entonces todavía falta un tabernáculo por venir, pero el tabernáculo no es como aquel que tenían que armar y desarmar en el desierto. No, ni tampoco como el templo de Salomón, que fue destruido varias veces, fue modificado varias veces. O como el templo que van a levantar en un futuro los israelitas allá en Israel, también no es ese. Es un tabernáculo que no es hecho de manos. Y hay un sumo sacerdote que ya entró a ese lugar. Ahora nosotros tenemos acceso, versículo 12 dice, ni por la sangre de machos cabríos, como se hacía antiguamente, llevaban un cordero o unos palominos para hacer sacrificio, ya no. Dice, ni por sangre de machos cabríos ni de becerros, mas por su propia sangre entró una vez en el lugar santísimo. Con esa única vez fue suficiente, habiendo obtenido redención eterna para nosotros. Es decir, cuando entra el Señor a ese lugar santísimo, ahora sí nos da lugar a nosotros a la redención, a ser rescatados, a cambiar nuestra vida. Por eso, hermano, es muy importante predicar el Evangelio en esos tiempos tan difíciles.
Vemos la violencia que está pasando, vemos lo que está pasando, el enfriamiento de las iglesias, todo eso. Y hay hermanos que no se tibian, tan tranquilitos como si nada estuviera pasando, como si fuera una película o si fuera una historia nada más. A veces se encuentra más fe en la gente de afuera que en los mismos cristianos. Hermano, es hora que te levantes, es hora que te despiertes, hermano. Hay una urgencia por predicar el evangelio a toda criatura grandísima desde hace 2000 años. Vemos, por ejemplo, campañas en iglesias, ¿no? Letreros que dicen, gran campaña. No, hermano, hace 2000 años que estamos en campaña. No empieces con tus campañas hoy en día, ya están las campañas. Desde hace 2000 años estamos en campaña. Hay que seguir predicando. Oh, es que debemos invitar a un predicador famoso. Olvídate del predicador famoso, predica a Cristo. El hermanito más sencillo que está ahí, con la sencillez que tiene, que predique el amor del Señor y vas a ver cómo hace milagros. No tengo que esperar que venga un gran profeta, un gran apóstol, un gran siervo de Dios para que venga y me predique acá. No, es el tiempo de predicar de hace 2000 años, hermano. Mira, los campos ya están listos. Hay que empezar a cosechar, hay que empezar, hermano, a trabajar. No esperemos a ver qué pasa, y la pandemia nos asustó, nos encerró, y uno dice, a mí no me asustó. No, pero también andaba mal económicamente, batallaron, algunos perdieron sus templos. ¿Por qué? Porque la gente está dormida hoy en día. El cristiano quiere algo sencillo, algo fácil, que los diviertan, que los entretengan. Ya no es tiempo de eso, hermano. Predica la verdad, predica a Cristo. Hay un solo camino. A veces veo predicadores que los invitan a programas de televisión y le dicen, oiga, ¿usted cree que toda la religión se va a salvar? Bueno, pues yo creo que todos tenemos un amor sincero a Dios. No, diga la verdad. Hay un solo camino. Esa es la verdad. Ahora, si no la cree, pues sí, llévese a cuento de lo que está hablando, ¿no? Pero si usted cree en la palabra de Dios y le preguntan, oiga, ¿usted cree que todas las religiones se salvan? Diga la verdad. La Biblia dice que hay un solo camino. Porque así, cuando hablas la verdad, más de alguno va a creer la verdad y se va a acercar al Señor, va a dejar su religión, se va a olvidar de su profeta, de su apóstol, de su líder y se va a acercar al Señor. Pero si quiere llevársela con un pie en la tierra y un pie en lo celestial, eso no sirve de nada. La Biblia dice que son vomitados de Dios. Es importante predicar la verdad. Cuando a mí me preguntan que si cree que la religión se va a salvar, le digo que no, porque creo en la Biblia. Oiga, pero usted, ¿cómo? Bueno, eso dice la Biblia, yo no lo estoy inventando. O creo o no creo en la Biblia. Hermano, o crees en la verdad o no crees en la verdad. Y dice Juan 17:17 que la palabra de Dios es la verdad. Por tanto, me baso en la palabra de Dios. Si algún día me pide que me muera y no fue verdad la Biblia, pues no pasa nada, pues no existía nada. Pero ¿qué tal si la Biblia es verdad? Voy a tener problemas si no predico la verdad. Entonces, prefiero creer que la Biblia es verdad y entregar la vida al Señor, al Señor y predicar su palabra. Y si no existió y era una falsedad, pues no pasa nada. ¿Por qué? Porque se murió y se acabó la vida. Pero si pasa algo y no predico la verdad, voy a tener problemas con Dios. Por eso prefiero predicar que la Biblia es verdad. Y solamente hay un camino, no es la religión, no es el papa, no es el apóstol, no es el sacerdote, no es el pastor. No, es Cristo el único intercesor entre Dios y los hombres. Es el que atravesó el velo con su muerte, porque con su sangre en la cruz, dice aquí, ¿verdad? Hizo un solo camino, hizo una sola vez un acceso al lugar santísimo y con ese quedamos justificados. Porque cuando Él muere en la cruz, se parte, hermano, el velo de arriba hacia abajo y ahí la sangre de Cristo da testimonio de que somos justificados por Cristo. No porque sea bueno, ni porque sea pastor, ni porque tengamos títulos, no, sino porque bueno es Dios que nos ha dado acceso al lugar santísimo. Vamos más adelante. Apúntele capítulo 10, del versículo 14 al 20. Una sola ofrenda nos hizo aceptos a Cristo, o aceptos al Padre, aceptos al lugar santísimo. Hebreos capítulo 10, versículo 14 al 20. Ahora, si tú crees en las interpretaciones que dio tu religión, bueno, ese es tu problema, ¿no? Yo estoy hablando de lo que dice la Biblia. Tú puedes creer lo que tú quieras, tienes la plena libertad, pero si crees en la Biblia tienes que creer lo que estás leyendo. Por eso le digo, tenga lista Biblia, papel, libreta, un cuaderno, lápiz o pluma, para que usted lo apunte y lo lea. No que lo interprete como usted cree o se lo enseñaron, no. Que usted lea la Biblia y vea lo que el Señor dice. Es bien sencillo lo que el Señor habla. Hebreos capítulo 10, versículo 14, en el nombre de Jesús. Porque por una sola ofrenda ha hecho perfectos por siempre a los que son santificados. Note que no todos, sino los que son santificados. ¿Qué son los santificados?
es el que es apartado. Santo quiere decir apartado, no es otra cosa más que apartado. No dice perfecto, ni mucho menos, es un apartado. 15. Y también el Espíritu Santo nos testifica. Aquí está el Espíritu Santo otra vez. Porque después de lo que había dicho antes, 16, este es el pacto que yo haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. 17. Y nunca más ya me acordaré de sus pecados e iniquidades. 18. Pues en donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. 19. Así que, hermanos, teniendo confianza para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesús, óigalo bien, por la sangre de Jesús, versículo 20, dice, por un nuevo camino y vivo que Él consagró para nosotros. ¿Qué es este camino nuevo? Dice, por el velo, es a saber, por su carne. Ese velo hoy en día es su sacrificio. Cuando dice su carne se refiere a su sacrificio. Aquel velo que mandó a hacer el Señor, con querubines, y puso querubines ahí en el propiciatorio, que era el arca del pacto, estaban arriba los querubines, tocándose las alas, ¿verdad?, con las puntas. Entonces esos querubines, y por cierto, querubines también puso allá en el Edén, cuando Adán y Eva fueron expulsados del Edén, dice que puso querubines para que impidiera la entrada de Adán y Eva. Entonces los querubines siempre estaban cubriendo algo, tapando algo, ¿verdad? Cubrían ahí la cortina para que no pasara nadie. Luego en el arca del pacto cubrían también el arca del pacto, eso dice la Biblia. Entonces los querubines siempre fueron como protectores o como que estaban cubriendo algo. Pero ahora entra Cristo, pasa a un lado los querubines, entra hasta el lugar santísimo y nosotros tenemos acceso al lugar santísimo. No por nuestra religión, no por lo que pensamos, no por lo que las grandes masas, no, nadie se salva porque está en una religión grande, no, es individual. Imagínense que se vaya preguntando, ¿de qué religión eras? Y pásale porque es la religión. No, era un borracho, era un maldiciente, era un ladrón, un malagradecido, era un estafador, era de todo. ¿Y porque pertenecía a la religión era suficiente? No, tiene que tener un encuentro personal con Dios y es individual. Dice aquí en el versículo 14, porque por una sola ofrenda ha hecho perfectos por siempre a los que son santificados, a los que son apartados. Hermano, esa es la urgencia de predicar la verdad eterna. No es tiempo de estar entreteniendo a la gente, traerte artistas famosos para que llenes a la congregación. De nada sirve que estés engañando a la gente con artistas famosos y cantantes famosos y gente famosa, cuando no es así. La Biblia dice que es el Espíritu Santo el que debe trabajar. Pongámonos a ayunar, a trabajar en la predicación, al estudio bíblico, a la obediencia. Eso es lo que va a traer a la conversión de las almas. No la cantidad de payasos que traigas, o la cantidad de cómicos que traigas, o la cantidad de profetas que traigas. Eso no sirve de nada. Lo único que hace es acrecentar tu arca económica. Eso tú lo sabes bien. Hoy esos famosos cobran de $500 para arriba. Eso es increíble lo que están robando esta gente. Porque si recibió de gracia, debe dar de gracia también. Entonces, eso es increíble lo que estamos viendo hoy en día. Ya no pierda tiempo en eso, mi hermano. Si usted no es cristiano y va a una iglesia donde le están diciendo que aquí tus problemas se van a acabar, sepa que lo están engañando. O que el profeta aquí es el reconocido, o que nuestro apóstol es el más famoso. Sálgase de ahí, ¿verdad? No se meta ahí con ellos. Mejor acérquese al Señor, ore, ayune, pídale a Dios y Dios lo va a llevar a donde tiene que ir a congregarse. Porque aquí, hermano, si hablamos la verdad, la misma verdad se encarga de traer a la gente que ha de conocer la verdad. Pero si los voy a engañar, ¿qué van a conocer? El engaño. Eso es muy sencillo. Si yo engaño, el fruto va a ser de engaño. Si hablo la verdad, el fruto va a ser de verdad. ¿Por qué? No porque lo digo yo, sino porque la Biblia lo dice, hermanos. Yo le tengo que explicar a la gente que hay un solo camino. Para llegar al Padre solamente hay uno. No hay muchos. No hay ni siquiera dos. Hay solamente uno. Por tanto, el que se acerque a Dios, hermano, es a través de Cristo. No a través de ninguna religión, ni tampoco a través de ningún personaje mundano o terrenal como hoy en día se cree. No, es solamente a través de Cristo. Eso es la verdadera fe del creyente bíblico. Es la diferencia entre un evangélico, un católico, un mormón o lo que sea, que tengan supuestamente la fe puesta en Cristo o en la Biblia, ¿ve? Y un cristiano bíblico. Esa es la gran diferencia. Por eso, hermano, es importante que tú le entregues la vida al Señor. Hermano, predica siempre la verdad. Cuestiónate a ti mismo si estás en la verdad. No porque tengas un famoso predicador, no, sino tú mismo.
Realmente soy la verdad. A lo mejor el predicador es un varón de Dios y a lo mejor sí es de verdad un verdadero Dios puesto por Dios ahí. El hombre lo ha idolatrado, pero él es un verdadero Dios, un verdadero hombre puesto por Dios. Pero si yo estoy ahí y no me esfuerzo y no entrego la vida, de nada sirve que pertenezca a un lugar donde está un verdadero siervo de Dios. De nada sirve, hermano. Esto es individual. No te va a salvar porque el predicador sea el más famoso o el más bueno del área. No, te va a salvar porque le entregues la vida al Señor. Él ya hizo lo que tenemos que hacer, entrar al lugar santísimo. El lugar donde está la presencia misma de Dios y solo hay un camino para llegar a Dios, que es a través de Cristo Jesús. Y ahora quedó abierto el camino. ¿Por cuál velo ahora? Ya no es un velo que tapa como aquel que se hacía división entre el lugar santísimo y el lugar santo. Ahora el velo, dice ahí en el versículo 20, dice por un nuevo camino. ¿Cuál es ese camino? Cristo. Vivo, es un camino vivo, hermanos. Dice vivo, que Él consagró para nosotros por el velo. ¿Cuál velo? Es a saber, por su carne. Ahora el Espíritu Santo nos ha revelado que es a través del sacrificio de Cristo. Esa es la verdad bíblica. Por eso, hermano, amigo que me escuchas, entrega la vida al Señor y sé que Dios hará grandes cosas contigo. Hermano, hermana, pongámonos en la mano del Señor y Él quiere hacer cosas grandes a través de nosotros. Vamos a orar y a pedirle a Dios que nos ayude. Recuerda que hay un camino ya vivo, un camino que es ese velo que ya no es para impedir. Si ese velo es el sacrificio de Cristo que atravesó hasta el lugar santísimo. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hermosa tarde le damos gracias por haber abierto el camino, Señor, el cual nos era impedido, Padre. Sabemos, Padre, que por más buenas obras que hagamos, o por pertenecer a alguna religión, o por tratar de ser buenos, Señor, no íbamos a llegar nunca, Padre, al conocimiento de la Escritura, ni tampoco, mi Señor, a acercarnos al verdadero Dios. Sin embargo, usted hizo sacrificio por nosotros, Señor, ya que teníamos que tener acceso directo al mismo Dios, al Creador de los cielos y la tierra. Pero era solamente a través de un sacrificio, no porque yo trajera un sacrificio de animalitos, Señor. Eso ya no se hacía, Padre, en estos tiempos, no se hace en estos tiempos. Ahora, Padre, hay un sacrificio único que entró, Padre, atrás de las cortinas, que abrió, Señor, aquel lugar donde nadie podía ver ni siquiera. Solamente una vez al año entraba el sumo sacerdote y era el que entraba, Señor, tener privilegio de entrar, Señor. Pero si él mismo no estaba santificado, moriría en el acto, Señor. Por eso, Padre, ahora podemos entrar a este lugar. Y no porque seamos mejores que los demás, ni tampoco más buenos que los demás, porque sería una gran mentira, Señor. Es por su sacrificio de aquella sangre derramada en la cruz que nos dio acceso al lugar santísimo ahora, Padre. Señor, hay una urgencia grande de predicar la verdad. Y muchos pierden el tiempo, Señor, haciendo cosas que no están bien, entreteniendo a la gente, tratando de pasar el tiempo, olvidándose de congregarse, ya no oran, ya no se congregan, Señor, para predicar su palabra, ya no se congregan, Señor, para leer, meditar su bendita palabra, Señor. Ahora para perder el tiempo, Señor, para solamente compartir buenos momentos, agradables momentos, Señor, y eso es todo. Y contratan, Señor, cantantes y artistas, Señor, pseudo cristianos para entretenernos. Es una pérdida de tiempo esa, Señor. Cuando el Espíritu Santo nos dice, Padre, que tenemos que predicar, desde hace 2000 años que estamos ya en campaña predicando, Señor, la verdad. Gracias, Padre, por sus ministerios que predican aún, Señor, con el celo vivo de la palabra, que predican la verdad, Señor. Y sabemos que hay muchos siervos de Dios que realmente, Señor, están en la verdad, buscando siempre, Señor, agradar a usted y no a los hombres, Padre. Pero también sabemos que una gran cantidad hoy en día se ha estado apartando de la verdad, Señor. Aún muchos que la conocieron, Señor, se han alejado, Padre. Prefieren irse a lugares donde se entretengan, donde no les hablen en contra del pecado, donde los tengan cómodos, donde no les cause problemas con la esposa o con el esposo, Señor. Es triste ver muchos, Señor, que han defraudado la fe, se han alejado de la verdad, solamente, Padre, por el temor a que los critiquen, o el temor, Señor, de caer en religiosidad, Padre, cuando en realidad, Padre, se han alejado de la verdad. Ahora, Señor, gracias por cada uno de los oyentes también que nos están escuchando en este momento, que su palabra quede en sus corazones, Señor, y que ministre sus vidas, Padre. Le pedimos también que nos ayude a dar siempre la verdad, y que nunca Señor, que nunca nos retiremos de la verdad, Señor, porque es la única, Padre, que nos va a salvar y salvará también a los que nos oyeren. Señor, gracias por una vez más compartir su palabra a nosotros. Gracias por cada oyente, Señor, que sabemos que hará un milagro, Señor, en más de alguno con este estudio. Gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén, Señor. Bueno, Dios los bendiga a todos. Recuerden, hay un camino ya nuevo, vivo, y ese camino es el Cristo Jesús. El velo que ahora da acceso al lugar santísimo es a través del sacrificio de Cristo. Acéptelo en su corazón y Dios hará grandes milagros en su vida. Dios les bendiga a todos.